Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video. Claro que sí, como vieron en el título, vamos a hablar nada más y nada menos que el señor Carlos Baerga. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de iniciar, como siempre, pedirte que te suscribas, que es like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia, amigos cercanos. ¿Para qué, mi pana? Para que cada vez crezca más la comunidad, señores. Claro que sí. Y es que en apenas su tercera temporada en las ligas mayores, Carlos Baerga fue un líder en el campo. El segunda base de los Indios de Cleveland irrumpió en la gran carpa como tercera base en 1990, pero fue trasladado a segunda, donde encontró su hogar. Nunca hubo duda sobre la capacidad de Baerga para batear. Recolectó 205 imparables en 1992, incluidos 32 dobles y 20 vuelacercas, y produjo 105 carreras impulsadas. Esos números sumaron un promedio de bateo de 302 y su primera selección para el Juego de Estrellas. Pero el 23 de marzo del 93, Baerga salió de las líneas blancas para convertirse en líder del club fuera del campo. El día anterior, el manager Mike Hargrove les dio a los Indios un día libre. Su entrenamiento de primavera se llevó a cabo en Florida. Los jugadores aprovecharon el día libre y algunos llevaron a sus familias a Disney World, otros fueron a Universal Studios, otros se quedaron más cerca del complejo de entrenamiento primaveral. Y ojo con lo que les voy a contar, porque hay que remontarse a Tim Kruse, quien llegó a los Indios a través de la agencia libre de Los Ángeles a Cleveland. Era dueño de un rancho cerca del lugar donde estaban el equipo en los entrenamientos primaverales. Se invitó al equipo a su casa para un picnic. Steve Olin y Bob Ojeda aceptaron la oferta de Kruse. Hacia el final del día, Kruse, Ojeda y Olin se subieron al bote bajo de 18 pies de Kruse y dieron vueltas alrededor de Little Lake Nelly. El entrenador de los Indios, Fernando Montes, observó al trío desde donde partía la lancha. El muelle de un vecino, que se extendía más de 50 yardas, se encontraba en el otro lado del lago. Cuando Kruse aceleró, la proa del bote se elevó, bloqueando su visión. Tan pronto como el barco planeó, ahora estaba debajo del muelle. Fue muy tarde, el accidente ocurrió en 3 pies de agua. Escuchamos un golpe muy fuerte y un choque, dijo Montes, y fue silencio, absoluto silencio. Supe sin dudarlo que Steve Olin había fallecido. Kruse también estaba muerto y Ojeda estaba gravemente herido. Al día siguiente, el vicepresidente de Relaciones Públicas de Cleveland, Bob DiBiasio, estaba buscando un jugador que hablara con los medios sobre la tragedia de la navegación. Todo el mundo en el equipo estaba llorando, dijo DiBiasio. Nadie quería dar un paso adelante y discutir lo que pasó. Carlos Baerga dio un paso al frente y se ofreció como voluntario para ser el vocero del equipo. Estaba desconsolado, dijo, pero tenía una responsabilidad con las 2 buenas personas que habíamos perdido. Eran parte de mi vida. Le dije a Dios, dame palabras porque sé que me va a costar. Carlos Obed Baerga nació el 4 de noviembre de 1968 en Santurce, Puerto Rico. Era el mayor de 4 hijos, de José y Valdry Baerga. José trabajaba en la oficina de crédito del periódico más grande de Puerto Rico, El Nuevo Día. José dirigía los equipos de ligas menores de Carlos. A los 8 años, Carlos se defendía contra los niños de 10 a 12 años. Cuando cumplió 14, Baerga se mezclaba en el diamante con aficionados adultos, entre 20 y 30 años de la Liga AA de Puerto Rico. Cuando Baerga cumplió 16, estaba jugando en las ligas de invierno contra jugadores de las grandes ligas. Unas hermosas palabras que dijo Baerga y que representan lo que era dentro y fuera del campo. Recuerdo que mi padre decía: no vuelvas a casa si no tienes el uniforme sucio. Desde entonces he puesto en mi mente jugar duro, siempre me empujó. Mi padre siempre me mira, siempre está detrás de mí. El veterano entrenador de bullpen de los Indios, Luis Isaac, de 1987 a 2008, vio crecer a Baerga en su natal Puerto Rico. Supo de inmediato que sería un jugador de grandes ligas. Incluso cuando era pequeño era el tipo de niño que quería jugar 2 juegos al día. Estaría diciéndoles a los otros niños en el campo qué hacer. Siempre jugaba con ese tipo de intensidad. José trabajó con su hijo para convertirse en un bateador ambidiestro para poder jugar todos los días sin importar quién fuera el lanzador. Carlos, un bateador zurdo natural, trabajó duro para mejorar su habilidad desde el lado derecho del plato. La noticia de la habilidad de Baerga se extendió por toda la isla y pronto llegaron exploradores profesionales para echar un vistazo al joven de 14 años. Luis Rosa, un cazatalentos de los Padres de San Diego, logró que Baerga firmara por un bono de $65,000 en 1985, cuando cumplió solo 17 años. Rosa tenía un buen ojo para el talento. Cuando Baerga firmó, 32 de los jugadores de Rosa habían llegado a las grandes ligas. Aunque Baerga parecía destinado al estrellato de las grandes ligas, había un problema. Los Padres ya tenían un segunda base en espera, Roberto Alomar.
Sin duda, Baerga demostró que podía manejar el bate en el nivel de las ligas menores. Todavía estaba algo crudo, pero todavía era solo un adolescente en sus primeros 3 años en las menores. Debido a que Alomar era el segunda base del futuro para los Padres, se hizo evidente que se tendría que encontrar una nueva posición para Carlos, aunque se sentía más cómodo en la segunda base. Cuando Baerga se reportó a AA en 1988, fue cambiado al campo corto. En 1989 fue ascendido a AAA y se colocó en la tercera base. Aunque cometió 32 errores mientras manejaba la esquina caliente de Las Vegas, Baerga estaba en la alineación para batear. Batió 275 con 28 dobles, 10 honrones y 74 carreras impulsadas. Era algo así como un swinger libre y sus ponches fácilmente triplicaron sus bases por bolas. Los indios de Cleveland contrataron al jardinero Joe Carter en las reuniones de invierno de 1989. El contrato de Carter venció en 1990 y los indios sabían que no podrían volver a firmarlo. Carter no ocultó su deseo de dejar a los indios, preferiblemente a un contendiente, y un contrato lucrativo también sería bueno. Los indios encontraron un pretendiente en los Padres. Los equipos discutieron sobre a quién enviarían a los Padres a los indios por el toletero estrella. Los indios insistieron en que se incluyera a Baerga en el trato. Los Padres vieron a Baerga como su tercera base del futuro, pero la persistencia de los indios triunfó y recibieron a Carlos, al receptor Sandy Alomar Jr., hermano de Roberto, y al jardinero Chris James por Carter. Ese movimiento mostraba que Cleveland estaba formando un sólido núcleo de jóvenes talentos. Comenzó con Baerga y Alomar. Los dos recién llegados se mezclaron con Albert Bell, Cody Snyder, Jerry Brown y Brooke Jacoby, Tony Candiotti, Greg Swindle y Bobby Clark, anclando la rotación inicial. Alomar fue una estrella de inmediato, fue nombrado receptor titular en el equipo All-Star de la Liga Americana de 1990, ganó el Guante de Oro y fue elegido novato del año. Baerga, por su parte, tendría que esperar un poco a que llegara su momento. Brown estaba atrincherado en la segunda base y Jacoby ocupaba la tercera. Los indios habían contratado a Keith Hernández para jugar en la primera base, pero Hernández sufrió varias lesiones y jugó solo 42 juegos. Sus lesiones ofrecieron el respiro que benefició a Baerga. Jacoby pasó a la primera base y Baerga se convirtió en el nuevo tercera base titular. Carlos respondió y batió 266 en su temporada de novato. El 20 de septiembre en el Yankee Stadium, el jugador de cuadro de 5 pies y 11 pulgadas y 165 libras en ese entonces se fue de 5-4 con 3 dobles, un récord personal, y un triple con 3 carreras anotadas y 3 carreras impulsadas. El bombardeo se produjo el día después del nacimiento de su primer hijo, una niña. Baerga es una máquina de batear y tal vez su esposa debería tener un bebé todas las noches, dijo el entrenador de ese momento del equipo de los indios de Cleveland. Aunque los indios terminaron con un récord de 77 victorias, 85 derrotas, se encontraron en el cuarto lugar de la división este de la Liga Americana. Era algo sobre lo que construir para la joven tribu. De hecho, el entusiasmo de Baerga por el juego fue desenfrenado y contagioso. Era un favorito de los fanáticos por su ajetreo total, pero en su segunda temporada los indios no pudieron aprovechar el éxito de 1990. El entrenador fue despedido, Hargrove lo reemplazó y el equipo superó las 100 derrotas, pero las piezas estaban empezando a alinearse. Charles Nagy se convirtió en el líder del cuerpo de lanzadores. Kenny Lofton fue adquirido de Houston para solidificar el jardín central y el primer bate. Paul Sorrento fue adquirido de Minnesota para proporcionar un bate zurdo y era una primera base por encima del promedio. Los indios trabajaron para firmar acuerdos a largo plazo con Bell, Alomar, Nagy, Lofton y Baerga, vendiéndoles el talento del equipo central. Baerga hizo que su inversión valiera la pena. En temporadas consecutivas 92 y 93 conectó más de 20 jonrones, impulsó más de 100 carreras y batió más de 300. Fue el primer segunda base en lograr estos números en temporadas consecutivas desde que Roger Hosbury logró el truco en 1921 y 22. Baerga entró en los libros de récord el 8 de abril del 93. Conectó 2 jonrones en la séptima entrada contra los Yankees de Nueva York, uno de cada lado del plato. Conectó a Steve Howe para un tiro de 2 carreras, luego conectó un jonrón en solitario frente a Steve Farr. Los indios anotaron 9 carreras en la entrada en su camino hacia la victoria 15-5. Sus esfuerzos le valieron llegar al Juego de Estrellas por primera vez en 1992 y repitió en el 93. Los indios terminaron con récord idénticos de 76-86 en ambas temporadas. En 1994 los indios se despidieron del Cleveland Stadium y se mudaron al nuevo Jacobs Field.
al otro lado del centro. El lugar exclusivo para el béisbol fue una bendición para la tribu. Los indios habían traído liderazgo veterano en la temporada baja, firmando a Eddie Murray y Dennis Martínez. Cambiaron por el campo corto Mark Vizquel, Manny Ramírez y Jim Thome llegaron a través del sistema de fincas. Los resultados fueron favorables. Los indios estaban un juego detrás de Chicago en la nueva división central de la Liga Americana cuando la temporada terminó el 12 de agosto debido a la huelga de jugadores. Aunque el desarrollo fue una gran decepción para los fanáticos de la tribu, la fiebre del béisbol había regresado a la costa norte. La huelga acabó con la postemporada de 1994 y se prolongó hasta la temporada del 95. Baerga terminó la temporada del 94 con 19 jonrones, 80 carreras impulsadas y un promedio de bateo de 314. Después de que se reanudó el juego a finales de abril de 1995, Cleveland rompió su racha de 41 años sin aparecer en un juego de postemporada. Los indios ganaron 100 juegos y Baerga, bateando tercero en la potente alineación de Cleveland, fue tercero en el equipo con 90 carreras impulsadas. Batió 314. Cleveland barrió a Boston en la serie de campeonato de la Liga Americana y superó a los Marineros de Seattle en 6 juegos en la serie de campeonato de la Liga Americana. Los indios se enfrentaron a los Bravos de Atlanta en la Serie Mundial. El viejo adagio de que un buen picheo vencerá a un buen bateador resultó ser cierto, ya que los Bravos capturaron el campeonato mundial en 6 juegos. Baerga batió 400 en la serie de campeonato de la Liga Americana e impulsó 4 carreras tanto en la serie de campeonato de la Liga Americana como en la Serie Mundial. Anotó las 2 primeras carreras en la victoria de los indios por 5-2 en el juego 2 de la serie divisional y 3 carreras en su victoria por 7-6 y 11 entradas en el juego 3 de la Serie Mundial. En total, batió 292 en la postemporada de 1995. La única constante en la carrera de Baerga hasta ese momento era su deseo de jugar béisbol invernal en su Puerto Rico natal. Fue elogiado por los fanáticos puertorriqueños por su trabajo en la comunidad, así como por su trabajo en el Diamante. A menudo realizaba clínicas y su entusiasmo por el juego era contagioso. Baerga fue un favorito de los fanáticos en Cleveland. Su esfuerzo total entre líneas y su personalidad efervescente le ganaron el cariño de la ciudad trabajadora y de cuello azul. Por lo tanto, la reacción violenta que recibió la directiva de los indios cuando cambiaron a Baerga el 29 de julio de 1996 no fue inesperada. Los indios decidieron enviarlo en el último día de fecha límite de cambio a los Mets de Nueva York. Los números de Baerga estaban en la baja: 10 honrones, 55 carreras impulsadas, promedio de bateo de 267 en 100 juegos. Los indios citaron el aumento de peso de Baerga. Se dijo que tenía entre 20 y 25 libras de sobrepeso en los entrenamientos de primavera. Su ética de trabajo y sus prioridades también fueron cuestionadas por los jefes de los indios. Baerga sufrió una leve fractura en el tobillo derecho y jugó solo unos 10 partidos de la Liga de Invierno. Usó la Liga de Invierno para mantenerse en forma, de ahí el aumento de peso. También estaba luchando contra un esguince grave en la muñeca izquierda y su distensión en la ingle. La presencia del segunda base Edgardo Alfonso en los Mets de Nueva York generó dudas sobre dónde estaría estacionado Baerga. Al final resultó que una distensión abdominal limitó a Baerga a 26 juegos con los Metropolitanos, principalmente en la primera base y un promedio de bateo de 193. Bobby Valentine reemplazó a Dallas Green como gerente de los Mets cuando faltaba un mes para la temporada de 1996. Durante las próximas 2 temporadas, Baerga recuperó su lugar en la segunda base. Alfonso fue movido a tercera. El gerente Valentine, quien a veces podía ser tan sutil como un mazo, comentaba sobre el enfoque de Baerga para batear como una vergüenza. Baerga sintió la presión de producir, sintiendo que necesitaba demostrar su valía todos los días, pero no tenía una alineación fuerte como la de Cleveland para respaldarlo. Su promedio de bateo fue de 274 durante la temporada de 1997 y 98, pero sus números de poder fueron pésimos. La pelota no saltaba de su bate como antes. Un ejecutivo de las grandes ligas desde hace mucho tiempo explicó el declive de Baerga de esta manera: Carlos es un buen bateador dado por Dios, y a veces un jugador así da mucho por sentado. No se mantiene al tanto de su acondicionamiento físico y preparación mental, y no hay duda en mi mente de que eso es lo que le pasó a él. Quiero decir, siempre ha tenido un cuerpo grueso, pero el año pasado, bueno, simplemente se puso pesado. Creo que todo está relacionado con su peso y acondicionamiento. Los Metropolitanos no optaron por el año de opción de Baerga en 1999. El resto de su carrera fue una combinación de haber sido firmado, renunciado y estar en la banca. San Luis lo fichó para la temporada de 1999, pero lo despidió al final del entrenamiento primaveral. Cincinnati firmó a Baerga, pero lo envió a AAA Indianápolis antes de la temporada y lo dejó en libertad después de 2 meses. En un poco de déjà vu, San Diego firmó a Baerga y luego lo cambió a los indios por el resto de la temporada del 99. Baerga firmó con Tampa Bay para
para el 2000, pero su contrato fue anulado antes de que comenzara la temporada. Firmó con los Marineros para el 2001, pero fue liberado antes del inicio de la temporada. Esperó su momento en las ligas independientes y para Samsung en la liga coreana. Baerga finalmente regresó a las grandes ligas como jugador de rol con Boston en 2002, Arizona 2003-2004 y Nacionales en 2005. Después de la temporada 2005 se retiró con un promedio de bateo de por vida de 291, 1583 hits, 134 jonrones y 774 carreras impulsadas. Baerga trabajó para ESPN como locutor en español, también ayudó a entrenar al equipo nacional de béisbol de Puerto Rico, también se convirtió en dueño de los Vaqueros de Bayamón de la Liga Invernal de Puerto Rico. Se casó con Miriam Cruz, tuvieron 2 hijos, Carla y Carlos. En 2013 Baerga fue incluido junto con el ex gerente general de los Indios John Hart en el Salón de la Fama de los Indios de Cleveland. A partir de 2016 fue embajador de los Indios, haciendo apariciones comunitarias y difundiendo la buena voluntad. En 2016 Baerga hizo el primer lanzamiento en el segundo juego de la Serie Mundial en el Progressive Field. Por supuesto, fue vitoreado con entusiasmo cuando lanzó un lanzamiento perfecto al plato. Quizás sus últimos años fueron un poco complicados en el béisbol, pero seamos sinceros, varios peloteros tienen un muy buen momento, después tienen un bajón, como todos en la vida. Sin duda, Carlos Baerga siempre será de mis peloteros favoritos, y si quieren estar siempre pendiente de todas las noticias del béisbol y estar bien conectados, tienen que seguirlo en Instagram porque es muy activo en las redes sociales y siempre tienen la noticia certera, señores. Así que vayan a seguir a Carlos Baerga en Instagram y coméntenle que el capitán le hizo la historia. Claro que sí, para que se pase por aquí y lo vea y lo disfrute. Sin duda, uno de mis peloteros favoritos. Antes de despedirme, pedirte que te suscribas, que like, que comentes, que compartas esta historia con todos tus amigos cercanos. ¿Para qué? Para que cada vez crezca más la comunidad, señores. Claro que sí. Recordarles que le habló su amigo el capitán. Nos vimos.